bendiga, pueden bajar, ¿eh? ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Bendecidos? Quiero compartir una palabra con ustedes. Se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 17. Yo voy a leer el texto, luego voy a compartir así algunas verdades. Y es un tiempo lindo en el Señor, es lindo poder compartir con ustedes y más que todo poder bendecir la ciudad, compartir el mensaje del Evangelio a toda la ciudad. Amén. Y estamos para bendecir, estamos para traer una palabra de esperanza, una palabra de bendición. El pasaje que quiero leer está en Lucas 17 y dice, lo voy a leer yo desde aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo quiero que me acompañen una palabra de oración allí donde estás. Padre, en esta noche pedimos que tu gracia, tu sabiduría, la unción, la frescura de tu palabra fluya en una manera especial. Padre, declaramos revelación sobre la mente, sobre el espíritu de cada persona que oye este mensaje y declaramos un tiempo de avivamiento, de revelación, de conversión, un tiempo de sanidad, de liberación sobre las vidas. Bendecimos esta tierra y hasta donde se escuche este mensaje, declaramos tu victoria, tu paz, tu salvación, tu bendición sobre cada uno. Padre, habla a nuestro corazón y danos el entendimiento para comprender lo sencillo. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que en esta tarde meditaba en esta palabra y le digo, Señor, ¿qué tenés para nosotros? ¿Qué tenés para nuestras vidas? ¿Qué tenés para esta ciudad? Y la palabra fue tan clara, ¿no? Y es este pasaje que les estoy compartiendo. Y yo le titulé Sanando mi lepra. ¿Cómo se llama? Sanando mi lepra. Y ustedes me dirían, pero yo no estoy enfermo, yo no estoy leproso. Pero cuando miramos en el contexto y vemos a la luz de la Escritura lo que dice la Biblia, lepra es un símbolo también de pecado. Lepra es una enfermedad literal en este pasaje, donde estos leprosos estaban aislados. Los leprosos de una ciudad eran personas que perdían el contacto con la familia y no podían relacionarse más que a una distancia. Es decir, alguien leproso quedaba fuera de la casa, fuera de la familia, fuera del trabajo, fuera de la ciudad, pero por completo. Alguien leproso estaba en esta ciudad, quizás en el monte, en alguna montaña por allí lejos, y era una persona que no podía tener contacto y vida social con el resto de la comunidad. Un leproso de esta época no es muy distante de una persona al día de hoy si lo comparamos con una persona que quizás vive una vida de aislamiento y de rechazo. Porque los leprosos no era alguien que eligió estar enfermo,
sino es alguien que ligó esta enfermedad y que de alguna manera la sociedad busca que esta lepra no se multiplique. Entonces, cuando hablamos de lepra, estamos hablando de alguien que está aislado, alguien que está rechazado, es alguien alejado de la sociedad, marginado socialmente de los amigos. Y en la realidad que vivimos hoy hay mucha gente leprosa, mucha gente que lleva este estilo de vida, mucha gente que ni sabe que siquiera está bajo una vida de pecado. Pero en este pasaje vemos que el Señor tiene una relación al menos de palabra en un momento, porque los leprosos se detienen solos. Si miramos el pasaje allí en el versículo 12, dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. No fue Jesús el que le dijo a ustedes quédense a lo lejos, sino que fueron ellos mismos que estaban autolimitados a acercarse al Maestro. Automáticamente ellos ya tenían incorporada en su mente la distancia social. Es decir, sabían que Jesús podía sanarle, pero ellos mantuvieron la distancia entendiendo de que ellos estaban enfermos. Pero el Señor, que es hábil, entiende la situación, y yo tomo como un principio de este versículo lo importante de una decisión para sanar mi lepra. Si yo entiendo de que lepra al día de hoy, entendiéndolo en el contexto en el que vivimos, lepra no solo significa literalmente una vida de pecado, significa también una vida de aislamiento, de rechazo. Uno puede decir realmente, siento que quizás la sociedad me margina, mi familia, amigos. Podemos sentir esta sensación leprosa, entre comillas. Pero estos leprosos tomaron la decisión, salieron al encuentro de Jesús, se pararon de lejos esperando por un milagro. Y fíjense, si ustedes miran su Biblia, dice que alzaron la voz diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Ahora vos imaginate, cuando hablamos de lepra, cuando uno mira una persona leprosa, es alguien que se le cae la carne literalmente. Al día de hoy puede haber algún preventivo y hasta lo que yo sé, es muy difícil esta enfermedad y la persona queda aislada, porque la carne se le empieza a podrir en vida. Vos vas caminando y se cae un pedazo de tu brazo, de tu carne, se hacen llagas, se hacen agujeros en la piel, y no solamente en una parte del cuerpo, sino en todo el cuerpo. Por eso estos leprosos estaban todos vendados, nadie se quería contaminar porque es una enfermedad muy contagiosa. Así que imagínense que no solamente padecían la enfermedad, sino que también aún en las emociones y en su espíritu, ellos sentían que el resto no los iban a acompañar más. Qué fea sensación, ¿no? El estar distante y saber que toda la ciudad de alguna manera te quiere, pero vos no te podés acercar. No podés recibir el abrazo de un ser querido, no podés estar a la distancia de la persona que amaste quizá toda tu vida, porque un día te enganchaste la lepra y la sociedad tenía por norma en ese momento el establecer una distancia. Pero estos hombres tomaron la decisión, y eso es muy importante, de pedir misericordia. Versículo 13 dice que ellos pidieron misericordia al Señor. No le dijeron: Señor, sananos. Pidieron misericordia. Pero Jesús entendía el corazón de estos leprosos, y el Señor les va a dar una respuesta. Y me gusta esta respuesta que le da el Señor. En el versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No fue en el momento, sino que mientras ellos obedecían a la palabra de ir caminando a ver al sacerdote, el milagro empezaba a ocurrir en sus vidas. Si lo miramos a la luz de un hoy, podemos resumir este texto en la palabra proceso.
Es decir, el Señor les está diciendo: muchachos, vayan, preséntense al sacerdote, porque ellos tenían que mostrarse ante el sacerdote y dar una ofrenda cuando alguien era sanado, si existía la posibilidad. Pero lo interesante que se deja ver es que dice que mientras iban, fueron limpiados. Y acá podríamos agregar algo. Podemos hablar de obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es importante. Cuando Jesús dice algo, qué bueno que nosotros podamos creerlo y aceptarlo en nuestra vida. Empezó un proceso en la vida de estas personas. Yo no sé cuánto fue lo que ellos caminaron, pero mientras ellos obedecían a la palabra del Señor y ellos iban caminando, en ese transcurso el milagro paso a paso empezaba a ocurrir. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Pero miramos un cachito más adelante y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y a mí me gusta la Biblia porque da muchos detalles y los detalles son importantes. Mientras este leproso, uno de los 10, va caminando y él se da cuenta de que fue sanado, él ve que está siendo sanado, que ya la lepra no está, que su carne se empieza a recomponer. Él quizás siente que el hedor de pudrición ya no está en su cuerpo. Él se mira, se da cuenta de que el milagro ocurrió mientras iba caminando, pero él tiene una buena actitud. Y la actitud de él fue volverse al Señor y rendirse a sus pies. Dice que este hombre volvió, glorificó al Señor y se postró rostro en tierra. Se tiró a los pies literalmente en forma horizontal. Es decir, volvió al Maestro con una señal de humillación, pero al mismo tiempo también de adoración. Y este leproso se postró y dice el texto, era samaritano. El samaritano por aquella época era una persona mezclada dentro del pueblo de Israel. Era un poco de israelí o judío y un poco de otra raza. El samaritano era una mezcla de un pueblo gentil y el pueblo de Dios. Y este hombre viene y se postra ante el Señor, reconociéndolo en la adoración. Por eso el texto dice que este hombre era samaritano. Y Jesús hace una pregunta, irónica de alguna manera, pero le pregunta, ¿y dónde están los otros 9? Es decir, los otros habían recibido su milagro, pero se olvidaron de que un día Dios o el mismo Cristo les había sanado. Y ellos se fueron y desaparecieron. La Biblia no los menciona más. La Biblia sí menciona a un hombre que toma la decisión de volver y de agradecer. Y el Señor, al último, vamos a ver en el versículo 19, dice, y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y a esto le titulé un pequeño punto, añadidura. Ayer les hablé al final también de la añadidura. Este hombre vino de lejos, todos estos hombres pidiendo misericordia. El Señor les da el milagro, pero el Señor sobre el final, a este hombre que tuvo la actitud de agradecer y de volver, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, yo quiero decirle a todos los que me están escuchando en esta noche, ¿qué es más importante? Porque mucha gente ha recibido milagros. A veces yo escucho campañas, personas que dicen, en aquella época Jesús me sanó, yo recibí un milagro. Y cuando les pregunto, ¿y por qué no te congregás ahora? No sé, me apagué, me aparté. Hay gente hipócrita dentro de la iglesia y una lista de pretextos para no tomar un compromiso genuino con Jesús. Pero quiero decirte algo, ¿qué es más importante? ¿La sanidad de una lepra o la salvación?
y es la salvación. El milagro más grande es la salvación de mi vida, de mi corazón. Está escrito que el hombre, en su naturaleza, pueda buscar al Dios vivo, porque todos tenemos un vacío en nuestro corazón. Y yo quiero animarte en esta noche a que ese vacío de tu corazón pueda ser llenado por el mismo Jesús. Si vos me preguntás, Eduardo, pero ¿cómo yo lleno mi corazón? ¿Cómo hago? Porque a veces voy a la iglesia y quizás no me siento tan lleno. O conocí a un pariente que iba a la iglesia, pero se mandaba a cada una que si ese tenía a Dios, la verdad es que me cuesta creer en Dios. Y esto es verdad, porque en la iglesia, el grupo, el cuerpo de Cristo, que se sienta, que se reúne un domingo, no siempre llega a veces a lograr una vida de plenitud. A veces hay personas que logran su conversión rápidamente, pero hay otros que le falta y le lleva mucho tiempo. Yo quiero animarte a que saques la vista de aquellas personas que todavía no logran vivir la vida de Cristo y que eso quede a un costado y que a partir de ahora tome la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Y qué tal el desafío de yo empezar a marcar la diferencia? Amén. Si yo creo que Dios existe y puede cambiar, deja de mirar al otro. Empezá a mirarlo vos al Señor y sé un ejemplo para que cuando alguien esté en aprieto y en apuro, yo pueda decir, mirá, Cristo vive en mí, me cambió la vida, yo quiero extenderte la mano, salgamos adelante. Amén. El mayor milagro es la salvación. Me encanta cuando alguien habla de milagros y se le tira la pierna a alguien, y cuando Dios sanó de cáncer a alguien, y eso está fantástico, y veo milagros y vemos cosas grandes. Pero qué triste es cuando alguien fue sanado y su vida se perdió en los placeres de este mundo haciendo cualquier fechoría. Dios está llamando a gente que realmente sea violenta en el espíritu, en decir voy a marcar la diferencia. La sociedad está pidiendo valores. Mirá, yo te voy a decir algo a todos los que están escuchando alrededor. Los valores son muy buenos hasta un cierto punto, pero hay gente que tiene ciertos valores, pero no tiene calidad de vida espiritual. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y vivimos una vida pata para arriba, la sociedad está como está, producto de las malas decisiones que surgen del corazón. Pero si sentís en tu corazón en esta noche de que podés marcar la diferencia y te animás a un desafío de caminar viviendo una vida diferente, este mensaje es para vos. Los que estamos reunidos aquí en la iglesia, algunos sentados, otros parados, otros escuchando por allí, otros en otra iglesia. Cada persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, lo ha seguido porque algo nos revolucionó. Amén. Algo nos cambió por dentro. Estábamos tristes, amargados, leprosos, como estos leprosos. Espiritualmente nos sentíamos rechazados de la sociedad, perdidos en la droga, en la homosexualidad, el lesbianismo, en la prostitución, abandonado quizá en un hogar sustituto. Pero un día este Jesús tocó el corazón y empezó a cambiar nuestra vida. Yo quiero animarte en este día a tomar la decisión más grande, de abrir tu corazón y decir, Señor, transforma mi vida, transforma mi ser, cambia mi manera de pensar, mi manera de vivir. Yo les voy a pedir que se pongan en pie todos aquí adelante y vamos a orar. Y yo quiero animarte a esto, a tomar la decisión de que Jesús entre en tu corazón. Y si tomaste esta decisión y esta noche me estás escuchando por allí en algún lugar, quiero animarte luego a que hablemos. Habla aquí con el pastor de la localidad, de la iglesia. Si querés puedes hablar conmigo, con algún conocido que vos tengas, y comentamos de tu decisión. Y la Biblia dice que al que cree, todo
le es posible. Amén. Y yo quiero animarte en esta noche. Quizás el cambio que necesitas no está en la cocaína, no está en la marihuana. Eso nos llena quizás por un momento, una fiesta, una parranda. Puede llenar el vacío por un momento, pero lo único que va a llenar el corazón es Jesús, y te doy garantía de esto. Y yo quisiera que oremos por un momento. Vamos a elevar nuestra oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos cambie, nos transforme. Amén. Vamos a hablar todos como iglesia. Señor, en esta noche pedimos que tu gracia, tu favor venga sobre nuestras vidas. Ora esta oración conmigo. Señor Jesús, yo en esta noche tomo la decisión de abrirte mi corazón para que tu presencia obre en mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados, te entrego todo lo que yo soy, lo que pienso, lo que siento. Señor, ayúdame, dame tu misericordia, quita la lepra de mi corazón, quita la angustia, quita el desánimo, la derrota. Padre, yo recibo en esta noche el milagro más grande, que es la salvación. Señor, te doy el lugar para que entres completamente a mi vida y que tu presencia me ministre, tu presencia me toque, me cambie. Padre, bendice mi familia, bendice mi ciudad. Gracias por la salvación, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te serviré, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero orar una vez más ahora por ustedes. Padre, yo pido en esta noche que tu mano sea extendida, que tu mano de poder, Señor, sea sobre nosotros. Señor, te adoramos como iglesia y te agradecemos por la oportunidad de poder proclamar tu palabra. Te agradecemos por la salvación. Pedimos en esta noche y oramos una vez más por la ciudad, por el intendente, oramos por el gobernador, oramos por la presidenta. Oramos, Señor, por nuestra nación toda, por el continente entero. Pedimos que una ola de tu Espíritu Santo venga, trayendo salvación en cada lugar, en cada rincón, a cada amigo, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está aquí alrededor con una necesidad. Padre, yo pido ahora que venga el milagro, que venga la sanidad en el Espíritu y que nuestros corazones sean transformados por el poder de tu palabra. Bendigo a tu pueblo, a cada hermano, amigo, cada persona que escucha este mensaje, a donde suene, Señor, en cualquier rincón de la tierra. Pedimos, Señor, que tu mano sea extendida. Señor, y gracias por esta noche. Gracias por la palabra de esperanza, porque tú estás obrando en medio de nuestras vidas. Yo desato ahora sanidad. Desato los milagros que está necesitando cada persona. Desato, Señor, y declaro sobre cada vida que tu presencia gobierna. Gracias por esta noche. Te bendecimos, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Señor. Fuerte ese aplauso. Porque su palabra trasciende en los tiempos. Su palabra penetra el alma, llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos que de esta noche hicieron la oración de fe, que han tomado la decisión de entregar su corazón al Señor. Sean bendecidos. Si vinieron hasta este lugar fue porque había propósito de Dios. Hoy el Señor marca tu noche. Hoy el Señor marca tu vida. Porque tu vida nunca más va a ser la misma. Porque tú lo has determinado así. Levanta tus manos al cielo.